La oscuridad. Una de las fobias más comunes en todo el mundo, y a su vez una compañía, si hablamos de aquellas noches frías y solitarias. Muchos son los relatos de personas, que afirman haber vivido acontecimientos escalofriantes y aterradores, durante oscuras noches, o simplemente en momentos en los que las luces se desvanecieron inesperadamente. Existen reportes de misteriosos avistamientos, aderezados de extrañas imágenes, con distintos rostros que parecen estarse asomando desde la oscuridad, y siluetas sin una forma definida. En esta ocasión les contaré una historia, una que desafortunadamente terminó con mi tranquilidad, y la de todos los que me rodean. Nada volvería a ser como antes, empezando por temerle a la oscuridad desde entonces. Todo comenzaría una mañana algo distinta al resto, en la que me encontraba bastante feliz, ya que estaba a pocos días de descansar de los estudios, y por fin podría planear cosas divertidas con mis amigos. En aquel entonces tendría alrededor de 9 años, siendo un niño al que le encantaban las cosas de terror, y en general todo lo que tuviera que ver con el misterio, y sucesos que carecían de una explicación lógica. Años atrás, una familia se mudó justo a la casa de enfrente, convirtiéndose en nuestros nuevos vecinos, generándome una cierta duda, al enterarme que dicha casa, la habían comprado a un precio más bajo de lo habitual. Puede que no supiera mucho de eso a mi corta edad, pero el escuchar a mi papá hablar de su trabajo durante tantos años, me hizo ver que ese precio no era nada normal. Mi historia con esa casa en específico, empezaría un año antes, siempre que trataba de conciliar el sueño en las noches, cosas extrañas se movían en las ventanas de la misma, percibiendo una especie de rostros borrosos, y figuras sin sentido. Pasaba horas contándole eso a mis padres, pero siempre que estaba cerca de finalizar, terminaban por decirme que eran simples pesadillas y nada más. Luego de que eso se repitiera varias veces, terminé por reservarme las cosas que veía en las noches, abandonando la idea de que mis padres entendieran lo que sucedía. Al fin y al cabo, nada de eso me afectaba en lo absoluto. Simplemente tenía que cerrar mis ojos, y evitar mirar dicha casa, si quería dormir con tranquilidad. De esa forma transcurrió un tiempo, en el que cerrando las cortinas, y arropándome por completo de pies a cabeza, lograba conciliar el sueño. Eran muchas las veces en las que mi mamá, se quedaba a mi lado esperando que me durmiera, demostrándome que en el fondo, sí creía en lo que le decía, sobre las cosas tan aterradoras que se asomaban en la casa de enfrente, cuando el sol se ocultaba al finalizar el día. Tiempo después la familia que habitaba la casa, terminaría por irse de allí, por razones que en su momento desconocía, pero que luego serían más que evidentes. Curiosamente los meses pasaban, y la casa seguía sin ser comprada por ninguna familia, comenzando a deteriorarse estéticamente, aparte de dar lugar a escalofriantes historias, que se difundían entre los habitantes de la zona. Fue por todo lo anterior que una noche de luna llena, decidí comprobar por mi cuenta, si todas aquellas cosas que se decían al respecto, podían llegar a ser ciertas. Así que tomando una linterna, bajé las escaleras, teniendo cuidado en todo momento de no despertar a mis padres. Una vez afuera, crucé la acera avanzando hasta la puerta de la casa, temblando de terror sin tan siquiera haber ingresado, inquietándome aún más, al ver cómo las farolas de la calle, titilaban como si fueran el presagio de lo que ocurriría. Al entrar, un ambiente deprimente me daba la bienvenida a este tétrico lugar, siendo lo único que lograba percibir, junto a una inexplicable sensación que no entendía. Todo se encontraba sumido en una espesa oscuridad, por lo que encendiendo mi linterna, me dispuse a investigar cada habitación, cada rincón de la casa en busca de lo desconocido, con mi corazón palpitando más fuerte, con cada segundo que pasaba. En mi mente no dejaba de dar vueltas, la incógnita sobre qué era realmente lo que sucedía en este lugar, y si lo descubriría esa fría noche. Luego de un rato de estar caminando por todo el primer piso, no percibí nada fuera de lo normal por los pasillos, hasta que tanta tranquilidad se vería interrumpida, debido a un leve ruido proveniente del piso de arriba. Eso no solo hizo que un fuerte escalofrío recorriera mi cuerpo, sino que también la intriga de poder descubrir el origen de las historias que tanto se contaban, continuando con la exploración de la casa. Sin pensarlo ni un segundo, procedí a subir uno a uno y con cuidado, los escalones hechos de madera, los cuales rechinaban cada que apoyaba mis pies sobre ellos.
Trataba de hacer el menor ruido posible, con el fin de evitar llevarme un susto que nada tenía que ver con lo paranormal. Cuando me encontraba arriba, la madera parecía estar desgastada y con aberturas, algo normal si tenemos en cuenta el tiempo que llevaba deshabitada. Pese a mis esfuerzos, cada paso se convertía en fuertes crujidos, hasta que luego de haber avanzado hasta la mitad del pasillo, ocurrió algo que me dejaría sin alientos, mermando mi respiración hasta casi desesperarme por completo. Lo que sucedió fue que a mis espaldas, se escuchó un rechinido bastante débil, pero que a su vez indicaba la presencia de alguien, o algo más observándome en este lugar lleno de vacío. Lentamente miraba hacia mis espaldas con la respiración entrecortada, dudando de si en realidad sería capaz de soportar lo que se escondía aquí, cambiando de parecer al observar la monstruosidad de su presencia. Lo que vi, fueron diferentes brazos saliendo de la oscuridad, los cuales se posaban en el marco de la puerta a lado y lado, dejando en claro que si se trataba de una persona, definitivamente no era humana. Pasando saliva retrocedía con mucho cuidado, mientras que un rostro pálido y alargado se asomaba al final del pasillo, causándome un terror indescriptible, haciendo que todo esto pareciera una horrible pesadilla. Y era precisamente eso, lo que quería pensar en aquellos instantes de pánico, en los que no sabía cómo reaccionar, ni qué se suponía que debía hacer. Luego, esa cosa se desplazó rápidamente hacia donde me encontraba, pareciendo más una araña, que alguien con brazos y piernas. Tras haber visto ese aspecto tan escalofriante, decidí salir corriendo gritando que por favor me ayudaran, con la esperanza de que alguien pudiera oírme, pero nada de eso serviría. Era patético que nadie pudiera escucharme, siendo que mi casa se encontraba justo enfrente, y los demás vecinos se hallaban durmiendo sin ninguna clase de ruido. Cuando estaba a punto de llegar a las escaleras, la madera cedió, rompiéndose y dejando mi pierna izquierda atascada allí mismo. De inmediato, cientos de manos comenzaron a jalarme desde el piso de abajo, desesperándome en lo absoluto, pateando con fuerza e intentando soltarme lo más rápido posible. En una de esas patadas logré hacerlo, librándome de sea lo que hayan sido esas cosas. Llorando y asustado, así me encontraba en aquellos momentos, en los que nada más pensaba en volver a mi cómoda cama, desechando esta absurda idea, de querer hallar lo que nunca debí encontrar. Mi linterna parecía no alumbrar a nada, incluso cuando apuntaba hacia la oscuridad total. Esa cosa era lo más horrible que vi en mi vida, doblando su cuerpo como si no tuviera huesos, aparte de poder trepar techos y paredes sin ninguna clase de dificultad. Era algo que no se puede describir fácilmente, siendo de un color grisáceo muy pálido, llegando incluso a estirar su cuello mucho más, de lo que lo haría un humano convencional. ¿Acaso tenía enfrente a una criatura desconocida para la ciencia? Pensé, sin embargo sentía que era mucho más que eso. Podía sentir la maldad que transmitía su mirada, una, llena de oscuridad en cada rincón de su ser, que poco a poco trataba de consumirme a mí también. Siempre creí que los espectros y fantasmas eran incapaces de poder lastimar físicamente a las personas, pero al intentar levantarme del suelo, mi pie izquierdo se encontraba bastante lastimado, impidiendo que pudiera llegar hasta la puerta principal. Por ello, de mis ojos comenzaron a brotar lágrimas de impotencia, lágrimas de tristeza absoluta, intentando alejar de mi cabeza todos aquellos pensamientos negativos, pensando en todo momento que saldría de allí. Esa presencia tan horripilante, dificultaba en gran medida pensar de forma positiva, terminando por gritarle que se fuera y me dejara en paz. Luego de decirle eso, esa cosa emitió un fuerte ruido, el cual parecía ser insoportable para mis oídos, retrocediendo lentamente de vuelta hacia la tétrica oscuridad. Al ver que ya no se encontraba por ningún lado, me levanté con dificultad apoyando mis manos sobre las paredes, tratando de avanzar hasta la salida. Pero cuando estaba a punto de lograrlo, salió disparado corriendo por todo el pasillo, tumbándome de un solo impacto. Era evidente que esa cosa se alimentaba de mi sufrimiento, fortaleciéndose cada que me veía lastimado por culpa suya, o cuando lloraba desconsoladamente. Nada cambiaría hasta que me percaté del collar que durante meses llevaba conmigo, siendo obsequiado por mi madre. Y digo que nada cambió hasta que lo encontré, ya que al venir de una familia bastante creyente, apreté con todas mis fuerzas dicho collar, pidiendo que por favor todo lo que estaba pasando terminara de una vez por todas, acabando con este sufrimiento.
Al repetirlo varias veces en mi cabeza, esa monstruosidad comenzó a gritar sin control, agarrando el collar que tenía en mis manos, y al tratar de evitarlo, quedaría reducido a un montón de pedazos cayendo al suelo. Al parecer inesperadamente eso lo había afectado, sujetándome los pies, intentando llevarme hacia la más espesa oscuridad. Con desesperación logré sujetarme de uno de los escalones, evitando que lo hiciera, pero al momento de intentar agarrarme mejor, me solté debido a la fuerza de dicha criatura. Extrañamente y al día siguiente, desperté en mi habitación como si nada, observando de inmediato la casa de enfrente. Parecía que todo era una pesadilla nada más, pero al intentar caminar, me desplomé con un fuerte dolor en mi pierna izquierda. Asustado llamé a mis padres, contándoles lo que había sucedido la noche anterior, en aquella casa tan siniestra y aterradora. Desde ese día todas y cada una de las noches, al apagar las luces, esa cosa se asoma desde el interior del armario, desplazándose en medio de la oscuridad, provocando que despierte a mis papás varias veces en la noche. Las cosas cambiaron por completo sin esperarlo, causando que aquella infancia normal que durante mucho tiempo viví, se desvaneciera sin dejar rastro, dándome a entender, que cosas extrañas se ocultan en la oscuridad.